¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más nos encontramos para una reflexión espiritual, compartiendo, por supuesto, la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que podamos tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos rogarte, Señor, que nos ilumines y acompañes en este momento en la reflexión de tu palabra. Bendice también todos los corazones que en este momento están quebrantados por algún problema de salud, por algún problema económico, por algún problema familiar o por diferentes circunstancias que la vida nos plantea. Ayúdanos, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos otorga. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. En esta ocasión vamos a reflexionar en la palabra de Dios, allí en la carta de primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, hay una serie de consejos que son muy oportunos para nuestros días, para los días actuales. Allí en el versículo 15, primero a los Tesalonicenses 5:15, comienza diciendo: Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En este momento en que lo mejor de nosotros tiene que salir como cristianos, la solidaridad, la posibilidad de orar los unos por los otros, nosotros tenemos que olvidarnos cualquier vieja rencilla, cualquier cosa que nos hayan hecho, cualquier situación amarga de nuestra vida, y tenemos que actuar, obrando para el bien de todos, para el bien de los que están a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Por eso dice el texto: seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Allí en el versículo 16 aparece el segundo consejo: estad siempre gozosos. ¿Qué significa esto de estar siempre gozosos? No significa estar siempre alegres o festivos, sino que significa que siempre el gozo de Dios tiene que estar en nuestro corazón. ¿Y en qué se basa este gozo? Se basa en las promesas de Dios y se basa en todo aquello que Dios depara para nuestro futuro, en la esperanza más maravillosa y más bendita que Dios depara para nuestro futuro. Por eso estar siempre gozoso significa tener la certeza de que Dios nos está acompañando con su paz, con su protección y su providencia, y también tener la certeza de que hacia el futuro, como creyentes, existe un futuro glorioso que se va a desplegar en toda su gloria en el reino de los cielos y que constituye esa bendita esperanza a partir del retorno de Cristo, esa bendita esperanza que todos nosotros debemos tener por segura hoy en día. Y en eso consiste el gozo del cristiano. Versículo 17. Orad sin cesar. Nosotros tenemos que orar todo el tiempo. No podemos dejar de orar. Tenemos que orar a la mañana cuando nos levantamos, al mediodía y a la noche cuando estamos por acostarnos. Pero en el medio de esas tres oraciones o de esos tres momentos de oración, tiene que haber sucesivos momentos de oración, mientras hacemos diferentes labores, mientras tal vez estamos pensando alguna cosa diferente a lo religioso. Tenemos que orar, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios, con oraciones cortas, breves, mentales, algunas de ellas. Tal vez, si sentimos la necesidad, orar una oración audible, pero tenemos que orar todo el día, depender de Dios en oración todo el día, orar sin cesar, orar para que el Señor pueda dirigir nuestros pensamientos. Algunas de esas oraciones tal vez duren fracciones, pocos segundos. Siempre me acuerdo de la oración de Nehemías, ¿no? Ante el rey, dice el texto bíblico que él oró y habló. Quiere decir que esa oración duró muy poco, pero si vemos en el libro de Nehemías, esa oración fue determinante y efectiva para todo lo que Nehemías desarrolló después. Así que esa oración puede ser breve, puede ser más extensa, puede ser audible, puede ser mental, puede ser en los momentos de oración de la mañana, del mediodía y de la noche, puede ser de rodillas, pero también puede ser tal vez en otras posiciones de acuerdo a lo que estemos haciendo. O sea, tenemos que tener una vida de oración, una vida de dependencia en oración de Dios. Dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesús. No solo orar pidiendo, sino ser agradecidos. Agradecer por todo aquello que el Señor nos brinda, por toda su providencia y toda su protección. Eso nos dará la dimensión de lo que Dios hace en nuestra vida. Eso permitirá que podamos ver que Dios está a nuestro amparo. Agradecer nos permite ver con certeza y claridad, con nitidez, aquello que Dios hace en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y nos permite saber que Dios tiene un plan. Y ese plan se va cumpliendo de manera bien definida. Así que agradecer nos hará ver. Luego dice el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cuál es la manera de apagar al Espíritu? Rechazar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dice que tenemos que corregir cierta cosa de nuestro carácter y resistirnos a hacerlo, si el Espíritu Santo nos invita a hacer su obra y nos resistimos, si el Espíritu Santo nos invita a leer su palabra y nosotros no queremos o decimos que no tenemos tiempo, si el Espíritu Santo nos invita a orar y decimos que no tenemos tiempo o que puede ser una pérdida de tiempo, bueno, eso es resistir al Espíritu y muchas otras cosas más, por supuesto. No debemos apagar al Espíritu. Debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida de manera definida y aprovechar estos momentos especiales. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. No tenemos que menospreciar todo aquello que ha sido escrito en la palabra de Dios y que nos anuncia el porvenir. Tampoco tenemos que menospreciar todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios y que nos anuncia cómo debemos actuar en nuestra vida espiritual. Porque profecía no es solamente aquello que nos anuncia el porvenir, sino también todo aquello que ha venido por intermedio de un profeta, pero que ha venido de Dios. Nada de eso debemos despreciar. No debemos despreciar la Biblia, no debemos despreciar el espíritu de profecía. Tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. No debemos menospreciar la profecía. Por supuesto, tampoco dejar de ver los acontecimientos a la luz de todo lo que la Biblia preanuncia. Pero en sentido integral tenemos que tomar todo el consejo de Dios que está a través de su palabra. Examinando todo, retened lo bueno. Este es un buen consejo para ahora que estamos mucho con el Internet, ¿no? En estos momentos. En el Internet hay cosas buenas y cosas muy malas. No nos abracemos de todas las informaciones, de todos los puntos de vista, de todas las ideas espirituales o no espirituales, pero que tengan algún cauce hacia lo espiritual. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y cuál es el tamiz por el cual nosotros tenemos que pasar todo? ¿Cuál es la zaranda por la cual debemos pasar todo? La palabra de Dios. Tenemos nosotros que ser investigadores de la palabra de Dios. Nosotros que ser aquellos que vayan a la palabra de Dios y escudriñen la palabra de Dios en forma total. No vale la pena buscar solamente en un lugar. No, para eso el Señor dejó todo, para que todo sirva como una especie de tamiz, de zaranda, para examinarlo todo y retener solamente aquello que es bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. El mal viene en muchos formatos. Ninguno de esos formatos tiene que ser el que nosotros adquiramos. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. No justificar el mal en ningún sentido. Y por último, dice este texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.